www.canaln.pe. Canal N, el poder de la información al momento, ahora en Internet. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pasquel y estamos en Rumbo Económico. Quería empezar comentándoles sobre un proyecto de ley de estos que llaman la atención. El congresista Chejade tiene una propuesta supuestamente para promover el consumo de medicamentos genéricos. Lo que dice su proyecto de ley es que los médicos estarían obligados a solamente recetar medicamentos genéricos y solamente podrían recetar medicamentos de marca si el paciente se lo pide expresamente. Y además, por otro lado, habría una suerte de burocracia que buscaría y sancionaría a los médicos que no cumplan con esta obligación, y por otro lado sancionaría a las farmacias que no cuenten con todos los medicamentos genéricos, ¿no? Entonces, yo creo pues que el congresista Chejade debería saber que la gente no es tonta, ¿no? Todo el mundo sabe cuando va a una farmacia que existen los medicamentos de marca y existen sus alternativas, que son los medicamentos genéricos. Y uno puede comprar medicamentos genéricos cuando quiera. Forzar desde el Estado a la venta de medicamentos genéricos tiene tres efectos muy indeseables. El primero de ellos es que los medicamentos genéricos son de dos tipos: los bioequivalentes, es decir, aquellos que se ha comprobado que tienen los mismos efectos que los medicamentos de marca, y los que no son bioequivalentes, es decir, que no se ha comprobado que tienen exactamente los mismos efectos. Y bueno, los medicamentos genéricos que se venden en nuestro país no pasan pruebas de bioequivalencia. Entonces no se puede decir que es exactamente lo mismo. Y el congresista Chejade estaría tratando de forzar entonces a la gente que compre medicamentos que no necesariamente tienen los mismos efectos y que por eso además son más baratos. El segundo efecto indeseado de aprobar su propuesta sería que si las farmacias están obligadas a comprar medicamentos que la gente no necesariamente quiere, lo que va a terminar sucediendo es que para compensar esos costos van a tener que trasladar los mismos a los precios de otros medicamentos, y otros medicamentos le van a terminar saliendo más caros a la gente. Y finalmente, el tercer problema del proyecto del señor Chejade es que habría que crear una nueva burocracia más, como si ya no estuviésemos cansados de las burocracias en nuestro país, una burocracia más que fiscalice toda esta actividad. A mí me gustaría preguntarle al señor Chejade, al congresista Chejade, ¿por qué en vez de decirle a la gente qué medicamentos tomar, o como han hecho otros congresistas, qué medicamentos comer, qué alimentos comer, o dónde estudiar, o como quiere también el congresista Chejade, qué páginas web visitar? ¿Por qué no se preocupan de los grandes problemas del país? Bien, en el programa de hoy vamos a tener, por un lado, a la exministra Mónica Rubio, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quien vamos a discutir las últimas cifras de pobreza, y luego vamos a tener a Iván Vázquez, presidente regional de Loreto, para hablar sobre la situación de su región. Vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Ahorra y gana 5.000 soles diarios y 100.000 soles mensuales. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Una tablet Claro, ella se lo merece. Devuelve mi paciencia. Mamá la tuvo siempre con nosotros. En su día, enséñale a usar su nuevo smartphone. Bien, estamos con Mónica Rubio, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, con quien vamos a hablar sobre las últimas cifras de la pobreza que ha sacado el INEGI hace unos días. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Mónica, las cifras de la pobreza del INEGI tienen una buena noticia, ¿no? Que es que la pobreza se sigue reduciendo, seguimos yendo por buen camino. Pero también traen una noticia que quizás no es tan buena, ¿no? Que cuando comparamos los 3 primeros años, los resultados en reducción de pobreza de los 3 primeros años de este gobierno con los del gobierno anterior, resulta que la pobreza se ha reducido solamente la tercera parte. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues por la oportunidad de conversar de este tema, que es un tema tan importante y que realmente pues anuncia una buena noticia, o más bien la continuación de una buena noticia, ¿no? Y esa noticia es que el Perú ya hace varios años viene en una senda pues de mayor crecimiento y de reducción de la pobreza. Estas cifras lo que nos muestran pues son que las políticas económicas y sociales que vienen implementando eso funcionan. Yo creo que en ese sentido hay un motivo de satisfacción, un motivo de felicitarnos todos los peruanos, ¿no? Y tocando el punto que tú mencionabas, ¿no? Este tema de la desaceleración, aparente desaceleración en la tasa de reducción de la pobreza, lo que uno debe decir son dos cosas. Primero, la tendencia es la correcta. Estamos creciendo y se está reduciendo la pobreza, y con las perspectivas de crecimiento económico que tenemos en los próximos años, esto solo va a continuar. El segundo tema es el siguiente. La comparación, como saben todos los economistas, siempre se dice comparar, pero con todo lo demás constante, ¿no? Aquí todo lo demás no ha estado constante. Hay un cambio en el entorno internacional, que ha implicado una reducción en la tasa de crecimiento del Perú, y eso por supuesto pues impacta la tasa a la que se reduce la pobreza. Ahora, lo que mucha gente dice es, en el gobierno anterior también se vivió un momento de crisis internacional. Recuerda que en Estados Unidos las cosas no iban muy bien en el gobierno anterior, de hecho iba muy mal, ¿no? Entonces muchas personas dicen, oye, la verdad es que el otro gobierno también pasó un momento de crisis internacional fuerte y sin embargo sucedió esto. Y también por otro lado dicen, y más bien la reducción de la tasa de crecimiento es también atribuible a una serie de cosas que no está haciendo este gobierno. Hay dos cosas, ¿no? Si uno se pregunta de qué depende la tasa de reducción de la pobreza o la reducción de la pobreza, básicamente la respuesta viene por dos lados. Un tema es la tasa de crecimiento económico. Claro. El otro tema tiene que ver con un aspecto distributivo, un tema de políticas sociales. Entonces, como tú bien dices, hay un cambio en el entorno económico, que ha implicado pues una cierta desaceleración del crecimiento. Ahora, 5% o 6% el próximo año no es nada despreciable. Y el otro tema son las políticas sociales. Lo que estamos viendo nosotros, sin embargo, ¿no? Además de estos dos factores, tenemos un tema que es el siguiente, ¿no? Tenemos un núcleo duro de la pobreza. Tenemos que estos peruanos que no se han beneficiado, ¿no? en este crecimiento, en estos años, probablemente sean aquellos que viven en condiciones de pobreza estructural, es decir, con dificultades pues, de acceder a mercados laborales o mercados para sus productos, ¿no? En zonas de geografía complicada, ¿no? Con inversión en su propio capital humano muy bajo, de modo de que un mayor empleo no necesariamente, o mayores inversiones no necesariamente les impactan fácilmente. Esta desaceleración en las tasas de crecimiento de pobreza no son un fenómeno peruano, son un fenómeno latinoamericano, un fenómeno mundial. Hace poco, no sé si ustedes, es una discusión muy interesante, ¿no? Sobre la que el mundo está en condiciones de probablemente erradicar la pobreza extrema hacia el 2030. Y la revista The Economist ha tenido toda una serie de discusión sobre cómo, ¿no? Esa tasa de reducción de la pobreza en el mundo es natural que se desacelere conforme uno pues va avanzando a esta población. Ahora, lo que mucha gente discute es si realmente estamos concentrando los recursos en las mejores estrategias para reducir la pobreza. Richard Webb, en un artículo que publicó el lunes, y también Juan Mendoza, en un artículo que publica hoy en el diario El Comercio, señalan que la reducción de pobreza se explica entre 80 y 85% por los ingresos producidos por el crecimiento económico. El resto de reducción de pobreza se explicaría por transferencias que podrían venir también, parte de ella del desarrollo del mercado y parte de ella por programas sociales. Entonces, si tal reducción de la pobreza se produce gracias al crecimiento, ¿no deberíamos enfocar más recursos en eso en vez de en programas asistencialistas, ¿no? Por ejemplo, construir carreteras, desarrollar infraestructura y desarrollar todo aquello que permite conectar las zonas alejadas con los mercados? Es que esas no son disyuntivas, ¿no? Sucede en paralelo. Es que sí son disyuntivas porque el presupuesto que usas por una cosa ya no lo puedes usar para la otra, ¿no? Y de hecho en lo que va del gobierno, entre del 2011
a hoy se aumentó el presupuesto de protección social de casi 3.8 mil millones a más de 5 mil millones. Ahora, ¿no? pero si lo miras como parte del presupuesto nacional o como parte del PBI más aún, es una parte muy pequeña. Si no me equivoco, el presupuesto en los programas sociales no supera el 2% del presupuesto nacional. Entonces, en términos, si uno compara esto pues con lo que implican digamos, la inversión privada o los montos destinados a los sectores de infraestructura, sí es una parte pequeña y es una parte central a lo que hace una política pública comprensiva. Yo imagino que ninguno de estos economistas está planteando, ¿no?, pasar todos los recursos, digamos, de un sistema de protección social a la inversión ni nada por el estilo. No, yo creo, sin embargo... Pero es una pregunta interesante, no sé si redireccionáramos recursos hacia programas que permiten una mayor producción, a lo mejor tendríamos una tasa de reducción de pobreza aún más grande, ¿no? Es una pregunta interesante que tendría además consecuencias prácticas bien importantes, ¿no? Me encanta ese tema de discusión, porque yo creo que si uno, por ejemplo, compara las tasas de crecimiento de un país como el Perú, como los tigres asiáticos, ¿qué encuentra uno? ¿No? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, en esta productividad a través de los años? ¿No? El factor más importante explicativo es el tema educativo, por ejemplo. Una política de protección social lo que hace, primero y antes que nada, no solamente es elevar la pobreza, es proteger la inversión en capital humano. Entonces, si nosotros queremos seguir creciendo como país, es absolutamente fundamental que cuidemos de ese capital humano, que nosotros cuidemos de que estas generaciones de peruanos, ¿no?, que hoy están en situación de pobreza extrema, con años de escolaridad limitados, que no van a los puestos de salud, que todos ellos, ¿no?, sean integrados a este crecimiento, es una condición de su propia sostenibilidad futura. Mónica, ¿qué fue lo más difícil de manejar el MIDIS? Lo más difícil de manejar el MIDIS, mira, yo creo que hay un reto adelante y el reto pues de alguna manera es esta apuesta del gobierno cuando crea el MIDIS, y son los temas de coordinación. El MIDIS no es solo un ministerio que tiene a su cargo la ejecución de 5 programas fundamentales, a la vez es un ministerio que tiene el rol de diseño de políticas para la inclusión, que tiene un rol de evaluación y que tiene este rol de coordinación en lo que hace a la inclusión, social. Siempre la coordinación es complicada, ¿qué puedo decir? Claro. Ahora, hay algo que me han dicho muchas personas, que es que el MIDIS cuando se crea recluta gente bien interesante, bien competente, pero a lo largo de estos años lo que ha sucedido es que se ha perdido bastante este capital humano. Muchos dicen que se han ido al Ministerio de Educación, es la historia que mucha gente me ha contado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha habido esta migración de gente del MIDIS hacia otros lados? No sé si estoy en la mejor capacidad de responder esto, pero yo creo que parte de eso pues es el propio interés profesional, ¿no?, de mirar temas nuevos, ¿no? Y yo creo que hay un tema también importante, ¿no? Muchos de los profesionales que trabajan en el ministerio son profesionales muy jóvenes. Es una tendencia, me parece que muchos de estos profesionales buscan seguir estudiando o buscan pues hacer hoja de vida, ¿no? Sin perjuicio de eso. O sea, yo creo que puedo dar fe de que el compromiso de la mayor parte de los profesionales que trabajan ahí con el ministerio es uno enorme. Perfecto, Mónica, te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias, Enrique. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.